Vamos a continuar, hermanos, con este tema que ya lo hemos abordado ya por 3 semanas, por 3 domingos, que tiene que ver con el liderazgo del hombre en la iglesia. Aquí está, el liderazgo del hombre en la iglesia. Este tema es importante, hermanos, porque la iglesia ha sido diseñada por el Señor y Él ha dejado pautas muy claras de cómo la iglesia debe de funcionar. Muchas veces, hermanos, la iglesia no funciona eficientemente porque no somos obedientes a lo que la palabra del Señor enseña. Creo yo que eh, la iglesia no ha funcionado eficientemente porque los hombres no han tomado liderazgo en la iglesia. Han sido o hemos sido bastante negligentes en ese sentido. Por eso hemos querido tocar este tema a nivel de la escuela dominical y luego un poco más adelante a nivel de toda la iglesia. No, hermanos, con la idea de como de apachurrar, por decirlo así, la mujer, sino con el ánimo de que el hombre pueda levantarse como líder, ¿verdad? Por eso tocamos este tema. Ya hemos sentado una base bíblica bastante fuerte en relación al liderazgo del hombre, ¿verdad? Lo hemos abordado en relación a la sociedad, por ejemplo. Lo hemos abordado en el Antiguo Testamento, en el culto del Antiguo Testamento. Lo hemos abordado el liderazgo del hombre en el Nuevo Testamento. Y para terminar esta base bíblica de la cual hemos estado hablando, me gustaría que pensáramos un poquito, por ejemplo, en el tipo de personas que Dios, Jesucristo, eligió para formarlos y para que ellos pudieran dirigir la iglesia naciente en Hechos capítulo número 2. ¿A quién el Señor llama? ¿Quiénes eran esos 12? Búsqueme, por favor, Ramón, me voy a auxiliar de vos. Búscame, porque no tengo el pasaje. Un pasaje de la Escritura donde menciona la mayoría de los apóstoles, porfa. Vamos a ver. Y vamos a hacer la lista de los discípulos de Cristo. ¿Quiénes eran ellos? Vamos a ver si con la ayuda de todos ustedes logramos hacer la lista. Si alguien, busquen, hermanos, ese texto en la Biblia, porque yo no lo traigo en mis notas. La Biblia dice que Jesús eligió a 12. Veamos el nombre de esos 12, por favor. ¿Tienen algún texto que nos pueda ayudar? Los que tienen Google ahí, fácilmente. ChatGPT, facilito, ¿verdad? Nombre de los 12 apóstoles. Vamos a ver. Dame la lista, Ramón, porfa. Dámela. Sí, gracias. Mateo 10, de 2 al 4, dice, hermanos, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Espérate mucho, no me vayas a Primero, dejar aquí. Simón, Simón, me quedé sin colores sin aquí. tinta. Simón, ¿quién más? Llamado Pedro, ¿va? Que es el mismo. Sí, Pedro, Andrés, Andrés, Jacobo, Jacobo, Juan, Juan, Felipe, Felipe, Bartolomé, ajá, Tomás, Tomás, Mateo, Mateo, Jacobo, Simón y Judas. aparecen 11. Nos hace falta alguien, ¿verdad? Creo que el que aparece allí, no, es Natanael, creo que hace falta ahí. Natanael. Sí, A ver, no sé. no nos vamos a meter a líos. ¿Cómo es que hace falta, va? Pero todos sabemos que eran 12.
Todos sabemos que eran 12. Ahora, pregunta. Alfeo era... ¿Ah? No, ¿ah? Ok. Entonces, una pregunta. ¿Por qué Jesús eligió a 12 hombres? ¿Ven alguna mujer ahí? No, ¿verdad? ¿Por qué Jesús eligió a 12 hombres para que luego estos impulsaran la iglesia naciente en Hechos capítulo número 2? ¿Y por qué no eligió a mujeres? ¿Será que él era un... ¿Qué términos son en contra de la mujer? ¿Términos modernos? ¿Él era un machista? Misógino, dicen otros. ¿Él era un machista? ¿Jesucristo era un machista? ¿O como en la cultura judía en ese momento la mujer no tenía tanta importancia, entonces Jesucristo no quería contrarrestar la cultura de ese momento? Entonces por eso eligió a 12 hombres, para no quedar mal con la cultura. Por eso eligió 12 varones. Por eso. No había mujeres. Ajá. Solo hombres habían. Entonces, dice Marvin, porque solo hombres habían, solo hombres eligió. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Esto, hermanos, es bien importante, porque Jesús diseña la iglesia, hace que la iglesia surja, ¿verdad? Por el poder del Señor. Y él sabía que esa iglesia necesitaba ser impulsada, necesitaba que esa iglesia sea liderada, ¿verdad? Y este liderazgo de esta iglesia se lo concede entonces a aquellos a quien él mismo entrena. Él los entrenó por 3 años, estuvo con ellos, formándoles, enseñándoles. Ellos vieron de primera mano quién era él y lo que él podía hacer. Ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y toda la predicación de la iglesia naciente iba a tener que ver con su persona, y la delega a este grupo de hombres. ¿Especialmente a quién? Digamos especialmente aquí, a Pedro, ¿verdad? Especialmente a ese hombre. Ese hombre hizo un gran trabajo, ¿verdad? En sus discursos en los primeros capítulos del libro de Hechos. Recuerdan que él era el predicador, ¿verdad? Y las personas se arrepentían de su pecado. Luego, por el pecado de este hombre llamado Judas, se elige a otro, ¿verdad? Matías. Pero luego, más adelante, camino a Damasco, iba un hombre llamado ¿quién? Saulo. Y aparece el Señor, ¿verdad? Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Se revela a este hombre llamado Saulo y luego le cambia el nombre a Pablo, ¿verdad? ¿Y quién fue el fundador de las mayores, de todas las iglesias casi del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. ¿Quién era? ¿Un hombre o una mujer? Era un hombre, ¿verdad? Era un hombre. Entonces, esta base bíblica, hermanos, de que Jesucristo elige a 12, los entrena y luego les comisiona las verdades del Evangelio para que luego ellos las comisionen al resto de las personas, eso tiene una intención no ingenua, ¿verdad? De Jesucristo, sino que Él sabe que Él, como el Señor y como Dios, le ha delegado al hombre la responsabilidad de liderar la iglesia, ¿verdad? Ya sea la iglesia local o en este caso la iglesia universal en ese momento. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Y noten ustedes que no es que no había mujeres prominentes en ese momento cuando él elige. No es que no había mujeres prominentes, pero él va persona por persona, hombre por hombre, forma su equipo con ellos y luego les comisiona, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 28, ¿qué dice? Por tanto, id, ¿y a quién? ¿Y a tus discípulos a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas. Se lo comisiona
básicamente a ellos. Ahora, no es que significa que una mujer no puede ir y compartir, ¿verdad? No creemos eso nosotros. Hermano Leo, sí. Estaba pensando en las Marías que fueron a sepulcro en la mañanita. Las Marías que fueron al sepulcro en la mañana, habían varias mujeres muy devotas del Señor y muy comprometidas después de que ellas reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Luego el Señor es crucificado y Judas Iscariote pues pierde la vida por su oración y los discípulos eligen al doceavo. Aquí se escucha. Sí, hermano, se escucha ahí. Había mujeres más comprometidas con el Señor. Y sin embargo, vemos la tendencia. ¿Por qué no? O inclusive la misma madre de Jesús pudieron haberla puesto como una de las discípulas, porque ella también estaba muy comprometida con el ministerio del Señor. Y lo que hacen es elegir a Matías. Y Matías solamente es elegido y nunca más se vuelve a mencionar en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces yo veo que es intencional por parte de Dios que el varón lleve el liderazgo no porque sea mejor que la mujer, sino porque es su voluntad soberana darle liderazgo al varón. Y en esta voluntad soberana no menosprecia jamás a las mujeres. Si alguien ha menospreciado a las mujeres, somos las personas que hemos malintencionadamente marginado a la mujer o culturalmente marginado a la mujer. Pero de parte de Dios y de parte de su palabra, jamás la mujer está marginada. Pero sí claramente es soberana la voluntad de Dios de darle liderazgo al varón. Y en muchos lugares las mujeres han tenido que asumir esa responsabilidad porque la cobardía de los varones de no asumir su papel que Dios le dio, en esa cobardía, entonces ni modo, una mujer se levanta y comparte la palabra de Dios. Sí, correcto. Exactamente. O sea, esto tiene que quedar bien claro, hermanos, en esta clase, ¿verdad? Que el hombre, Dios elige al hombre no porque el hombre es mejor en capacidades que la mujer. No, simplemente la elige, ¿verdad? Simplemente la elige, o perdón, lo elige al hombre para que pueda liderar. Eso es algo bien importante. Ahora, a mí me gustaría que habláramos un poquito, porque ya va avanzando el tiempo, que habláramos un poquito acerca de cuál es el perfil de ese hombre llamado por el Señor para que lidere la iglesia. No es cualquier hombre, ¿verdad? No es cualquier hombre que va a venir y se va a parar y porque es hombre, entonces va a liderar. No, hay un perfil, ¿verdad? Y ese perfil se mira desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el consejo de Jetro a Moisés, en Éxodo 18, del 21 al 22, miren, por ejemplo, qué es lo que aparece ahí. Hagamos una listita así rápidamente. Vamos a Éxodos, vamos a buscar ese pasaje 18, 21 al 22, y con la ayuda de ustedes vamos a hacer una lista de cómo deberían de ser esos hombres que iban a apoyar el ministerio
de Moisés en el desierto, ¿cuál debería de ser ese perfil? Porque miren, ese perfil está ahí presente. Es el perfil para los sacerdotes, es el perfil para los levitas, es el perfil aquí, en este caso, para los jueces de Israel. ¿Me pueden leer ustedes el perfil de esos hombres? Ajá. Tienen que ser, bueno, son varones, ¿verdad? Los que iban a estar por jueces sobre todo el pueblo, que eran más de 2 millones de personas, ¿verdad? Ellos iban a ser varones, pero tenían un perfil. Virtud es uno de ellos. ¿Qué más? Dame los otros. Ah, temerosos de Dios. ¿Qué más? Varones de verdad. ¿Qué más? Ajá. Aborrecer la avaricia. ¿Qué más? Solo eso. Hasta ahí nomás, ¿verdad? Hasta ahí nomás. Miren este perfil. Ahora, si ustedes estudian la escritura, se van a dar cuenta que el perfil que debe de tener los diáconos y los ancianos en el Nuevo Testamento para liderar la iglesia, básicamente es esto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, que aborrezcan la avaricia. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice? No avaros, como perfil de los pastores y los ancianos. No avaros, ¿verdad? Y luego habla de varones de virtud, varones temerosos de Dios y varones de verdad. A ellos, entonces, hay que entregarles el liderazgo y darles el liderazgo, ¿verdad? No vamos a dar el liderazgo a gente que, lo contrario a esto, ¿verdad? Que no tengan ningún tipo de temor al Señor, como quienes, como los hijos de Elí en el templo. ¿Tenían temor del Señor? No, no tenían ningún tipo temor del Señor, y por eso hicieron desastres en el templo, ¿verdad? Entonces, si vamos a delegar a un varón para que esté liderando en la iglesia, nosotros tenemos que estar pensando en este tipo de varones, en este tipo de varones. Luego, en Hechos capítulo número 6, vamos a verlo así rápidamente. Hechos capítulo 6, versículo número 3. Vamos a sumarla a esta lista, hermanos, las virtudes de estos protodiáconos, le llaman algunos. No es que eran diáconos realmente, era un prototipo de diáconos, pero no eran diáconos estrictamente, los que se mencionan en Hechos capítulo número 6. Veamos cuáles eran las virtudes de esos 7. ¿Alguien me las lee, por favor? Ajá. Sería buena reputación, llenos de Espíritu Santo y sabiduría. Hasta ahí nomás. Miren, claro, no se habla en el Antiguo Testamento de llenos del Espíritu Santo, porque recuerden que hasta en el Nuevo Testamento se conoce algo que es la plenitud del Espíritu o la llenura del Espíritu Santo. Esto de la llenura del Espíritu Santo no es un término más que un término nuevo testamentario, prácticamente, ¿verdad? Entonces se habla de que estos hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y tenían que tener buena reputación. Ahora, recuerden ustedes que estos no eran pastores. ¿Verdad que no eran pastores? No, estos no eran pastores. Ni siquiera eran diáconos como el oficio de diáconos que se presenta un poco más adelante en el Nuevo Testamento. Simplemente ellos iban a servir las mesas. Por eso se le llama prototipo de diácono, ¿verdad? Porque figuran como los primeros diáconos, pero oficialmente no eran diáconos. Pero miren el tipo de persona, de hombres que Dios pide que se elijan para que ellos lleven a una tarea prácticamente de servicio, ¿verdad? De buena reputación, hombres llenos del Espíritu Santo y hombres también llenos de sabiduría. Es decir, no eran cualquiera. No eran cualquiera. Ahora,
la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estas exigencias? ¿En qué podrías pensar, Esaú? ¿Por qué estas exigencias para estos hombres? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Por qué esas exigencias? La primera es llenos del Espíritu Santo. No vas a poder a servir a alguien que no tiene al Espíritu Santo. No es hijo de Dios, no va a andar bien o tratando de obedecer a los mandamientos del Señor. Y la otra es buena reputación porque son como los que están al frente, podría decirse. Son todas las personas están viendo o tienen la vista puesta en esas personas. Ajá. Y alguien que tenga una mala reputación o un mal testimonio, la gente de afuera, ¿cómo vamos a invitar a alguien de afuera? Vamos a ir a la iglesia o el Señor le está llamando porque quiere hacer un cambio en su vida. El Señor le está dando la oportunidad de usted ser libre de los pecados y alguien que está al frente y no tiene un buen testimonio va a contradecir lo que estamos predicando. Exacto. Ajá. Freddy, ¿qué piensa usted? ¿Por qué ese perfil, Freddy? Pienso que al estar al frente de un ministerio es una responsabilidad. Es un privilegio, pero es una responsabilidad. Y al no tener esos valores, por decirlo así, em, serviría como de piedra de tropiezo a muchas personas. Y no, o sea, en esa persona se tiene que ver reflejado el temor de Dios, a Jesús mismo, y poder seguir ese ejemplo. Entonces debemos de ser ejemplos al momento de estar al frente, liderando. Ajá, muy bien. Yo creo que lo que ustedes han dicho, ustedes dos han dicho, va en relación a las personas. Pero pensemos en una razón de este perfil en relación a Dios. Hermana Rosa, ayúdame. Lo que ellos han dicho, creo yo, que es en relación a las personas. Es decir, cómo alguien con un mal testimonio puede pararse enfrente de personas. Si saben que anda con un mal testimonio, entonces va a ser piedra de tropiezo para ellos, en otras palabras, ¿verdad? Pero en relación a Dios, hermana Marina. Pienso que una de las cosas importantísimas, ¿verdad? Allí estar, si es siervo del Señor, lleno del Espíritu Santo y por supuesto la sabiduría, ¿verdad? No va a ser cualquiera porque no todos podemos estar bastantes, pero no todos vamos a tener esto. Entonces, y si está y si esa persona es una persona lleno del Espíritu Santo, entonces va a tener va a tener sabiduría y va a tener una buena reputación y aún muchas cosas más porque él es guiado. O sea que es una de las cosas para mí, pues, es algo importantísimo el ser lleno del Espíritu, porque se nota, se puede notar que esa persona busca de Dios en todo tiempo, orando, ayuno, leyendo la palabra y está concentrado en lo del Señor. Y el Señor no va a buscar a alguien que no esté en esas condiciones. Sí, exacto. Ahora, gracias, hermana Marina. Ahora, pensemos en el Antiguo Testamento, en los sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje cuando el Señor le dice a los sacerdotes, yo estoy hastiado de sus sacrificios? ¿Ah? ¿Cómo dice ese pasaje? Estoy hastiado de sus sacrificios. ¿Qué más? Recuérdenme, hermanos. Busquemos el pasaje, por favor. Ayúdenos a buscar ahí en Google. Pongan, estoy hastiado de los sacrificios. No quiero ofrendas. Isaías 1:11. ¿Alguien me lo lee, por favor? Ajá, excelente. Y un poco más adelante, en otro escritor decía,
que el sacrificio es aquel de obediencia, ¿verdad? Al Señor. Entonces, yo creo, hermanos, que todas estas exigencias y este perfil, por un lado, es cierto, tiene que ver con las personas, pero por otro lado tiene que ver, creo yo, de mayor importancia con Él, con el Señor, ¿verdad? El Señor no va a recibir ningún tipo de sacrificio ni de servicio que proceda de un hombre que tenga un corazón sucio, un corazón sin ningún tipo de temor al Señor, un corazón que Dios realmente no le importa. Entonces dice el Señor, yo solo desprecio, yo eso lo abomino, ¿verdad? El corazón contrito y humillado, eso es lo que yo quiero de aquellos que me sirven a mí. Entonces, este perfil no solamente tiene que ver con las personas, ese perfil también tiene que ver con Dios. Yo creo que en mayor importancia, porque es a Él a quien nosotros estamos sirviendo, es a Él a quien nosotros estamos adorando. Por lo tanto, tenemos que tener un corazón recto delante del Señor, ¿verdad? la, la enseñanza desde el domingo que vine. Entonces, también lo que enseña es un orden acerca de cómo el desarrollo para el servicio del Señor. Y podemos encontrar que bíblicamente presenta exactamente a hombres y luego les pone las características a los tipos de hombres que Él quiere. Y prácticamente yo soy los encargados de llevar adelante lo que es su obra. Y luego tenemos ahí lo que encontramos en Hechos 2, cómo empieza la iglesia y de hecho aparecen hombres. La pregunta es, y me gustó al inicio, cuando dijiste, es para levantar a los hombres que despierten y empiecen a tomar estas responsabilidades. Y eso me gustó, la verdad, para lograr tener una percepción de lo que está manejando al servicio ministerial. Hace un tiempo, la iglesia no tuvo pastor aquí. Y el hermano Leo o el hermano Mario lideraron la iglesia en ese tiempo. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí recuerdan ese momento. Pero lo que había después de ello, éramos personas en un total apoyo, respaldo a lo que ellos le estaban dando la dirección a la iglesia. Y la responsabilidad directa, yo recuerdo que caía sobre ellos. Más bien se tuvo, por ejemplo, en bien buscar nuevos pastores que vinieran a dirigir. Y creo que vinieron unos 3. Y luego en una reunión del comité se percibió en bien buscar un pastor y la propuesta fue a tu persona. Y no la hizo en sí esa propuesta un anciano, ni tampoco otra persona afuera, la hizo un miembro, si no estoy mal, fue un diácono. Y bien percibió el comité en que era bien la propuesta. Previo a esto hubo mucho ayuno y oración, recuerdo eso. Luego esto agradó mucho a la congregación, considerando que era la voluntad del Señor, y el resultado pues está aquí por los años que has liderado. La pregunta es, y que yo quería decirles, ¿cómo manejar el orden de servicio de la mujer dentro de la iglesia basándonos en estos pasajes? Por ejemplo, hemos tenido hermanas, como dijo el hermano Leoncio, quizás unas Marías, y puedo ver quizás otras mujeres entregadas al Señor que sirvieron a Cristo y que en muchos momentos instruyeron varones. No me quiero retirar tampoco de lo que estamos enseñando hoy. Y ver este servicio, cómo poner, por ejemplo, una mujer que tiene características como las que están mencionando ahí en una dirección y alabanza, por ejemplo, ustedes aquí, decir que ella fuera la directora. Yo estoy mirando que el nuevo ponen varones solo a dirigir, por ejemplo, al frente. Y yo decía la pregunta entonces, pero si nos vamos a dones y talentos, ¿cómo manejarían ustedes el servicio de la mujer dentro de la iglesia? ¿Cómo lo manejarían? ¿Cómo, hermano Leoncio, hermano Marvin, porque recae sobre ustedes esta grande responsabilidad delante del Señor? ¿Cómo manejar el servicio de las hermanas dentro de la iglesia? Considerando que la iglesia, por ejemplo,
tiene un montón de mujeres bien trabajadoras y muy buenas. Y yo puedo mencionar a Karen Valesca, la esposa de Marvin Aguilar, toda su familia, hermano Leoncio Valladares. Yo las llamaré siervas en este momento, porque esos son. ¿Cómo manejarlo en este caso? Yo obviamente considerando el liderazgo que hay, ¿verdad? Sí, yo creo que en términos generales, la mujer debe de estar bajo el liderazgo del hombre, en términos generales, ¿verdad? Es decir, que lo que la Biblia reprocha y condena es que un hombre sea liderado por una mujer, aunque esta mujer tenga muchas habilidades y capacidades, ¿verdad? Entonces yo creo que en términos general, la mujer debe de entender, la mujer cristiana y el hombre cristiano debe de entender también de que la mujer va a trabajar en la iglesia en dirección al liderazgo del hombre. Es decir, que no está bien, por ejemplo, que en algún momento, en cualquier cosa que la mujer quiera hacer en la iglesia y haga en la iglesia, esté liderando al hombre. Entonces, esa es una de los cuidados que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? La otra cosa es que a la mujer también Dios le ha dado dones espirituales y se los ha dado para el desarrollo del cuerpo. Es decir, que no existe un don espiritual dado a un hombre o dado a una mujer al margen del cuerpo. Es que el don está para el desarrollo del cuerpo. Es decir, que tanto el hombre como la mujer participan en el desarrollo de la iglesia, pero siempre la mujer bajo el liderazgo del hombre. Ese es el cuidado que hay que tener. Ahora, la Biblia yo creo que es clara en cuanto a algunas directrices que la Escritura da. Por ejemplo, la mujer perfectamente puede enseñar a otras mujeres. No hay ningún problema con eso. La mujer puede enseñar a niños, digamos. No hay ningún problema con eso. Pero siempre el trabajo bajo el liderazgo del varón, ¿verdad? Obviamente, hermanos, que si este varón es esto, ¿verdad? O sea, que si este varón es esto, por eso es importante el perfil, porque no vaya a ser que el hombre pisotee a la mujer como pasa en la cultura, ¿verdad? No es la idea. Por eso este perfil, para que este hombre piadoso del Señor, temeroso del Señor, un hombre de virtud realmente, entonces con estas características va a poder liderar a la mujer, ¿verdad? Pero no es que la Escritura margina a la mujer del cuerpo de Cristo, porque se contradeciría realmente la Escritura. No puede ser. ¿Cómo es que Dios da un don a ella para que trabaje en el cuerpo y a la vez le dice que no trabaje en el cuerpo? Es ilógico. Definitivamente que es ilógico. Dariela. Sí, bueno, en base a todo lo que he venido escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor, entiendo y comprendo y sé que así es la voluntad del Señor, quizás de que los varones estén liderando un ministerio, ¿verdad? Pero se me viene también a la mente hacer una pregunta. Si ministrar y cantar es liderar a hombres, porque pienso que está bien que esté un varón dirigiendo el ministerio de alabanza, pero me pongo a pensar si cantar, que es un don, ¿verdad?, que el Señor da, o ministrar los corazones a través de las reflexiones que pueden dar las hermanas en el momento de dirigir, es estar sobre la autoridad de un varón. Ok. Entonces, por ejemplo, administrar y cantar, eso está dentro de un culto, me imagino que usted está pensando, ¿verdad? Porque no está pensando cuando usted canta en el baño, o cuando usted canta en el bus, o cuando usted canta en el... No, usted está pensando en el culto, ¿verdad? Cuando estamos pensando, hermanos, en el culto, aquí tenemos lineamientos, cuando estamos pensando en el culto. Ahora, mire, usted, por ejemplo, habla de adorar, habla, por ejemplo, de ministrar, me dijo, ¿verdad? Sí. ¿Qué más usó? Digamos, sí, cantar. Dirigir, por ejemplo, dirigir. la alabanza, ¿verdad? Esto es en relación al culto, ¿verdad? Pero a eso le podemos sumar otras cosas. Por ejemplo, le podemos sumar predicar. Le podríamos sumar predicar o podríamos sumarle otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos líneas de pensamiento teológica, ¿verdad? Una
que es una línea de pensamiento teológica que es la línea que nosotros queremos llevar la iglesia, porque creemos que es la línea bíblica y teológica, que es la Biblia, la línea complementarialista. Es decir, que la mujer tiene valor, es importante delante del Señor, pero que la mujer tiene roles y funciones distintas a la del hombre, tanto en la casa como en la iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros no creemos que la Biblia da libertad a la mujer, por ejemplo, para que predique en el culto a los hombres, porque no estamos hablando de otra cosa. Porque yo podría ponérsela de manera diferente. Por ejemplo, esta mujer podría escribir un libro. Pastor, Sí, disculpe. ajá. Bueno, creo que cuando alguien está dirigiendo, no necesariamente está predicando, ¿verdad? Sino también, bueno, más que todo el alabanza. Y claro, tenemos que dar en ese momento de intercambio de canción a canción un momento de reflexión, ¿verdad? O sea, no es tanto el predicar, porque el predicar es el pastor que va a dar en ese momento en el culto, sino el tiempo de cantar. ¿Por qué no lo puede hacer una mujer? Porque en ese momento no está tomando control sobre los hombres, sino poniendo su don al servicio del Señor primeramente y luego a la congregación. Sí, entiendo. Entonces, en estos casos, como por ejemplo adorar, ministrar y cantar, a nivel de dirección de toda la asamblea, eso lo vemos y lo interpretamos por la Biblia, por el texto de 1 Timoteo capítulo número 2. No sé si lo recuerdan. 1 Timoteo capítulo número 2. Si quieren podemos volverlo a repasar. Vayamos allá. 1 Timoteo capítulo número 2. Recuérdeme el versículo. Vamos a ver, Dariela, vamos a ver lo del versículo 11. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. ¿Alguien me lo lee, por favor? Ya tocaron el timbre, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Pero ya están los grupos allá afuera. Sí. Entonces, miremos, Dariela, este pasaje, Dariela, usted lo puede estudiar también en su casa, ¿verdad? Porque es un pasaje clave en cuanto a la participación de la mujer en el culto, no fuera del culto, como por ejemplo en la casa, ¿verdad? Sino en el culto. Entonces, leámoslo de nuevo, por favor, y con esto vamos a terminar. ¿Sí? ¿Qué dice? Bueno, dice, yo lo leo acá, dice así, ¿ve? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Pero en dónde? ¿En la casa? ¿En la calle? No, es en el culto, es en la reunión pública. Es en la reunión pública, no es en la casa, no es en la calle, no. Usted perfectamente, digamos, puede escribir un libro que yo lo pueda leer y no hay ningún problema con eso. Pero el punto es en el culto, ¿verdad? Entonces dice, porque no permito a la mujer enseñar. Y luego dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Es decir, liderar al hombre en el culto. Esa es la idea. Enseñar al hombre en el culto. Esa es la idea. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, si no dice estar en silencio. Y luego, ¿qué dice? Con toda sujeción. Estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, ¿verdad? Entonces, por esta luz que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el culto, por eso estamos diciendo de que la mujer no debe de liderar el culto. Cuando nosotros ponemos a una mujer a liderar el culto, a dirigir las alabanzas, a hacer esto, a hacer lo otro, ella tiene el liderazgo sobre el culto, ¿sí o no? ¿Tiene ella un liderazgo sobre el culto? Párense, lleven un liderazgo, siéntense, canten y de repente hasta regaña.
y de repente hasta predica. Esa es nuestra experiencia. Hay mujeres que en la dirección predican, regañan. Ustedes son unos bárbaros, son unos burros, ustedes aquí y ustedes allá. Eso es liderazgo sobre el hombre en el culto. Ahora, digamos, ¿podría ser que ella venga y lea la Biblia? ¿Está liderando al hombre? No, no está liderando, pero tiene participación en el culto, no lo miramos mal. O que ella haga una oración en el culto, no hay ningún problema, pública. Pero cuando se para al frente y empieza a dirigir, porque tiene que ver, dirigir es liderar, sí o no. Hasta usamos la palabra dirigir, eso es liderar. Entonces, eso es lo que no creemos nosotros que está bien, ¿verdad? Pero no es que marginamos la mujer del culto. Por ejemplo, esta mañana, ¿quién tocó el teclado? Una mujer. ¿Cantó? Una mujer. No hay problema. Pero ¿quién lidera el culto? Lideró un hombre. Y ahí es donde queremos ir. Sigamos estudiando el texto, Dariela. Gracias, ¿verdad? Hermanas, ustedes hagan la pregunta, ¿verdad? Si no están de acuerdo, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Lo importante es estudiar el texto, la palabra, y llegar a una conclusión bíblica, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a seguir platicando sobre esto en la siguiente domingo.